Teniendo clara cómo se aplica la fórmula para calcular el campo eléctrico, la magnitud en un punto cualquiera del espacio donde esté ubicado la carga, por ejemplo acá, pues ahora se va a explicar brevemente cómo se utiliza pues el cálculo con el vector R para lo vectorial del campo eléctrico. Dado que en este caso eh, la dirección tiene componente en X y en Y, porque va de la carga al punto del campo eléctrico es diagonal, entonces tiene una componente en X que es X vectorial y Y vectorial. Para calcular eso, ¿cuánto vale? Entonces sería aplicar la magnitud de E por el R vectorial. El R vectorial tiene componente en y la distancia de que va desde acá hasta acá, más componente en J, la distancia que va de acá a acá, sobre R, que sería que sería R. En ese caso R sería la hipotenusa, como la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, reemplazando este R acá y haciendo distributiva del E con cada uno de estos, podemos calcular el campo eléctrico vectorial por cada componente I y J. Porque el I y J son positivos, porque los vectores se dibujan de donde de la carga al punto donde se quiere hablar el campo eléctrico. En este caso el I va a ir de izquierda a derecha, entonces es una dirección positiva. Si fuera de derecha a izquierda sería una dirección negativa. Y va de abajo hacia arriba para calcularlo en este punto. Entonces es una dirección J positiva también. Entonces por eso se escriben estos componentes positivos y va a dar un campo positivo en cada uno de los componentes, porque la carga es positiva, saliente del campo de la carga. Pero si el punto estuviera por acá, entonces el campo tendría esta dirección. Entonces las componentes serían menos I, porque sería esta dirección, y menos J, que sería la dirección hacia abajo, porque va de la carga al punto para calcular el vector R en componentes I, J y K. Entonces, teniendo claridad de eso, del campo eléctrico, las unidades serían Newton sobre Coulomb. Listo, con este campo eléctrico podemos calcular la fuerza eléctrica, que sería el campo eléctrico multiplicado por la carga de origen. Sería la carga que está experimentando pues la fuerza eléctrica, o sea el QR, que es el receptor. QE es el emisor del campo eléctrico. Entonces lo único que se agrega es el QR y el resto la misma fórmula que la del campo eléctrico. Entonces el cálculo es lo mismo. Cuando se va a calcular pues la magnitud, las cargas siempre tienen que encerrar en valor absoluto. En este caso, valor absoluto. ¿Por qué? Para que la magnitud no importa si es positivo o negativo, lo importante es cuánto la magnitud, cuánto vale la fuerza en Newton. Y la dirección ya pues sí se tiene que hacer sin valor absoluto para saber a qué dirección va cada componente de la fuerza eléctrica. Vamos a verlo con un ejemplo. Dos cargas están en un mismo eje, en el eje X, distanciadas a 3 centímetros, como sería equivalente a 3 por 10 a la menos 2 metros, porque centi es por 10 a la menos 2. Entonces hay que calcular la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que Q1
ejerce sobre Q2 y que Q2 ejerce sobre Q1. Entonces, viendo un diagrama de fuerza eléctrica, analizamos primero la carga Q2 de la que experimenta la fuerza con respecto a Q1. ¿Cómo es esa fuerza? 1 sobre 2 es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque de atracción, porque son cargas opuestas. Si analizamos el otro, pues sería hacia la derecha, que también sería atracción. Esta se atrae por esta y esta se atrae por esta. Ok, ahora teniendo claridad de los conceptos de cargas, aplicamos pues la fórmula correspondiente de la fuerza eléctrica. En este caso vamos a calcular la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la de 2. Ya sería reemplazar, pues si la magnitud, entonces usamos el valor absoluto de las dos cargas sin considerarlos para omitir los signos negativos, que es positivo. Entonces equivalente al valor de la carga 1 y la carga 2 en Coulomb se multiplican, da este valor, y pues el R pues sería el valor de la distancia que hay de una a la otra, que sería R, que en este caso sería 3 por 10 a la menos 2 metros, porque según el sistema internacional es por 10 a menos 2 metros. Echarle al cuadrado, hacemos el cálculo y nos da 0,019 newton, la magnitud positiva. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la dirección? Agregamos el vectorial de la fuerza de 1, 2. En este caso ya el valor absoluto ya se omite porque se va a calcular vectorial la fuerza. Entonces tenemos que es menos 0,019 newton y lo multiplicamos por el vector R de acuerdo a la fórmula. Ahora vamos a ver cuáles componentes aplican en esta situación. Dado que estamos en el mismo eje, que es el eje X, entonces el componente del eje X es el Y. Entonces ahí colocamos cuál es la distancia X del Y sobre R. Entonces la distancia X sería en este caso 3 por 10 a la menos 2, y el R es la misma que la distancia X, o sea que R es igual a X, porque no tiene más componentes sino solamente componente Y del eje X. Entonces eso se puede cancelar y tenemos el Y positivo. ¿Por qué el Y positivo? Porque va de Q1 a Q2, va de izquierda a derecha, y entonces si va de izquierda a derecha, entonces sería el Y positivo. Pero como tenemos un menos, entonces menos por más da menos, y tenemos la componente Y negativa de esta fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza experimental Q2 va hacia la izquierda, componente menos Y. Efectivamente es correcto. El punto B es analizar la fuerza que experimenta Q2 sobre Q1 sobre Q2 con respecto a Q2. Pues en este caso se hacen los mismos cálculos, tenemos los mismos resultados porque las cargas son iguales, la distancia no varían, la carga tiene igual magnitud, entonces la fuerza siempre va a lo mismo, pero la dirección sí es lo que va a variar. Tenemos que nuevamente es menos 0,019 newton por el vector R. En este caso tenemos que va de Q2 a Q1, es una dirección de derecha a izquierda, entonces tenemos una componente Y negativa, pero con el menos por menos va a dar un Y positivo, corroborando que la fuerza va hacia dirección hacia la derecha, y efectivamente sí es correcto. Bueno chicos, espero que hayan tenido un preámbulo claro de cómo se calcula básicamente el campo y fuerza eléctrica de cargas puntuales. Posteriormente estaremos haciendo explicaciones y ejercicios ya para sistemas más complejos con componentes en Y, en Z, o ya empezando pues con el tema de las distribuciones de carga lineal y volumétricas. Muchas gracias por asistir a este tutorial en línea y espero que asistan a las posteriores tutoriales que estaré desarrollando